Juan. Buenos días, Esteban. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Juan Valero de Arroz Tartana. Arroz Tartana. Nos encontramos en este maravilloso paraje del Palmar. Efectivamente, en concreto en el Tancà del Estey, que son esas tierras donadas a la laguna para cultivar arroz. Eso lo explicaba muy bien en sus obras Las Ibáñez. Por ejemplo, en obras como La Barraca, Arroz y Tartana, que es un homenaje a nuestra marca, bueno, tenía un montón, y él narra muy bien cómo se ganan esas tierras de manera artificial a la laguna para cultivar arroz. Tú natural del Palmar no eres, vienes de Alfafar, Alfafar. De Valencia y cerquita de aquí. Pero, medio camino, digamos. Pero Palmar, digamos, es la cuna de donde está todo, digamos, la gran variedad del arroz de Valencia, ¿no? Sí, bueno, el Palmar diría yo que es el corazón de la Albufera, en el que bueno, se cultiva arroz desde los musulmanes, desde el 711, con su conquista, después de Cristo. ¿Y Arroz Tartana qué variedades tiene? Arroz Tartana tiene una serie de variedades fundamentalmente enfocadas para paellas, excepto una de ellas, ¿vale? Que son por orden de almidón, que es fundamental, ¿no? A la hora de trabajar los granos, bomba, albufera, tipo Senia tenemos dos, el J. Senda y el Gleba, y el marisma. Después tenemos el arroz integral, pero no deja de ser variedad J. Sendra, ¿vale? Todos los arroces pueden ser integrales. En nuestro caso vendemos J. Sendra. Y después tenemos también un arroz largo, que no necesariamente es para paellas, no se debe utilizar, que es un arroz puntal. Y después tenemos también un arroz vaporizado redondo, que es el único que no es de cosecha propia. Muy bien, y estamos en la época, pues, digamos, más bonita, donde podemos ver los campos totalmente cultivados. Estamos en julio. ¿Cuándo se va a recoger este arroz? Yo, si te parece, empiezo cuando se siembra. Vale, que se como siembra, tú quieras. Se siembra en mayo. Sí. Y justo antes se preparan las tierras, desde final del invierno, entre febrero, marzo y abril. En mayo se siembran, ahora se siembra el boleo de manera directa, arroz cáscara, certificado, es obligatorio comprar la semilla certificada. Antiguamente se plantaba todo a mano. Después, en junio, contratamos a unas cuadrillas que se dedican a plantar aún a mano esas zonas de los campos, esas calvas, esas áreas donde no ha germinado el arroz. Se llaman calvas, donde no ha germinado. Calvas, áreas vacías que no ha germinado el arroz, como se quiera decir, vamos, pero se siguen plantando a mano. A mano, como se hacía antiguamente, porque el arroz plantado es de mejor calidad que el arroz sembrado, porque es menos propenso a enfermedades, porque la densidad de planta es menor. Entonces nosotros consideramos que esa técnica artesanal, ¿no? Ancestral realmente, pues se debe seguir utilizando para mejorar la calidad de producto. Y esas mismas cuadrillas que contratamos en junio para plantar a mano, pasan a escardar manualmente en julio, que es quitar las malas hierbas, las malezas, quitarlas a mano para conseguir que los arroces sean lo más ecológico posible, porque tengan los menores residuos químicos posible, o cero completamente. Fantástico. Y luego en agosto, bueno, final de julio, San Jaime, es la referencia de que empiezan a salir las primeras espigas en las variedades primerizas, que suelen ser el bomba que tenemos aquí y el albufera que tenemos en otra finca. En el mes de agosto los campos se dejan reposar, acaban de espigar, de madurar, de granar bien el grano. Interesa agostos que no sean muy cálidos y que no sean muy húmedos, excepto por la noche, que sí que interesa un poco el rocío, ¿vale? Para que la polinización sea óptima y acabe de madurar y granar. Y ya en septiembre se recoge. Antiguamente se segaba todo a mano, ahora sería imposible, lo hace una máquina. Y a posteriori se secan los arroces. Todos los arroces tienen una humedad óptima de cosecha y todos se bajan. Dicen que hay 100.000 variedades de arroz en el mundo, todos se bajan a 13,5. Y hay dos métodos de secado. Está el secado tradicional, al sol en la era, como se ha hecho toda la vida, como se hacía antiguamente. Y ahora gran parte de los arroces se secan de manera industrial, ¿vale? Con una secadora, que al final es aire caliente que va secando los arroces. Y todos se deben bajar a 13,5. Lo que importa es la humedad óptima de cosecha. Por ejemplo, un bomba hay que cosecharlo entre 23 y 24 y secarlo en 2 veces, o al sol o de manera industrial, pero secarlo en 2 veces para bajarlo tranquilamente a 13,5, con objeto de conseguir la calidad óptima y el rendimiento industrial óptimo en el molino. Pues fantástico. Bueno, pues ya conocemos perfectamente qué variedades tiene Tartana, qué es lo que tiene, cómo son, digamos, las épocas de cultivo, de recogida, y si te parece bien, pues vamos a pasear un poquito por estos campos y me vas contando. Exacto. Juan, la tradición arrocera, ¿de dónde te viene? ¿De dónde viene la tradición de arroz Tartana? Pues piensa que mi familia, mis tatarabuelos, compran esta primera finca, ¿no? El Tancà del Estey, finales del siglo XIX. ¿Tatarabuelos? Tatarabuelos. Somos ahora 5 generaciones. Y entonces hasta mi madre, mi tía y mi tía éramos menos agricultores, cultivábamos el arroz y lo vendíamos a granel en cáscara para la industria sin diferenciación alguna, solo siempre se ha vendido aparte el bomba.
Y en cambio nosotros desde 2011 llevamos a cabo el proyecto Tartana, somos ahora 5 primos, cada uno de nosotros se ocupa de un área distinta de la empresa y entonces lo que pasamos de ser meros agricultores a vender directamente nuestra cosecha especializados en monovarietales de arroz. Nosotros, como te explicaba, solo vendemos variedades únicas de arroz, porque luego cada una de ellas se recomienda al profesional o al público general en función de, yo hablo siempre de 4 parámetros, de qué se cocina. Sí. No es lo mismo una paella valenciana que un sushi, Correcto. que un risotto. No es lo mismo, segundo parámetro, cocinar a leña, ¿no? Como se hace aquí tradicionalmente, sí puede ser con leña de naranjo, que cocinar al horno, que cocinar a gas y acabar al horno. Sí. Proceso fundamental, cómo se cocina. Un punto importante, cómo le gusta a cada uno, que es muy personal, la textura final del grano. En general yo diría que a lo mejor en Valencia nos gustan los arroces secos y sueltos. Si tú te vas a Madrid o te vas al norte de España, les gustan más los arroces cremosos, que eso no quiere decir que esté pasado, que a veces se confunde. Correcto. Tú puedes Sí, cocinar sí. con un arroz cremoso, que eso no quiere decir que esté pasado, es que ese arroz, la textura que tiene es esa, ¿vale? Ya. Y luego hay un cuarto parámetro que no influye tanto al público general, sino yo diría que exclusivamente al profesional, al restaurador. No es lo mismo hacerte un arrocito en casa para la familia de 3 o 4 raciones que hacer en un restaurante un domingo 20 paellas a la vez, o que una misma paella tenga 20 raciones en vez de 4. El grano que se debe utilizar es distinto. Esos son los 4 parámetros que yo siempre transmito que hay que un poco analizar y estudiar a la hora de recomendar una u otra variedad. Nosotros con las que tenemos, de bomba, albufera, los tipos Enia y el marisma, yo considero que cubrimos las necesidades de cualquier foodie o de cualquier restaurador en cada momento en función de esos 4 parámetros. Nosotros desde Locos por la Paella lo que queremos hacer llegar a la gente no es que cuando elabora la paella, tú lo sabes perfectamente, que haremos a hacer una paella, vamos a hacer una paella, van al supermercado, cogen el primer paquete que aparece, la paella puede salir bien, pero es decir, la variedad de arroz, aunque seamos valencianos, es el gran desconocido. Muchísima gente le preguntas a pie de supermercado, oye, ¿usted qué variedad de arroz ha comprado para la paella? El paquete. Sí. El paquete. Y eso después a la hora de hacer el plato sale de una forma, sale de otra, porque todos los arroces, el arroz tartana lo dirá, no sirven para todo. No, por eso que te contaba, efectivamente. Entonces, arroz tartana, digamos, su objetivo principal es crear cultura de arroz. Como se ha creado o se está creando, yo diría que del vino ya se ha creado y del aceite a lo mejor va un paso atrás, pero también se está creando. Todos yo creo que ya tenemos en mente alguna variedad de uva, todos tenemos en mente alguna variedad de aceituna, pues tenemos que luchar por crear cultura de arroz, digamos como objetivo principal. Y dentro de ese objetivo principal está, digamos, las patas, que una de ellas son las variedades de arroz. Y huir completamente de que yo compro una marca o compro otra, o compro una variedad de arroz o compro otra, sin demasiado criterios y simplemente porque mi madre lo hacía así o porque me he acostumbrado a ese grano, etc. O sea, hay un gran, en general, desconocimiento por el que yo creo que los arroceros, principalmente, tenemos una gran labor de intentar transmitir y de divulgar lo que nosotros llamamos el conocimiento de la cultura del arroz, en el sentido más amplio. Y cuando, digamos, explota, vamos a decir explota, el nombre que más se utiliza, la gente me dice, no, es que yo utilizo para paella bomba. La gente, cuando hablamos con él, la única variedad que conoce, así como fuerte, como conocimiento de a pie de calle, es bomba. Las demás prácticamente son grandes desconocidas. ¿Por qué la gente para su paella del domingo tal, dice, no, es que yo solo pongo bomba? Es un error, porque se pueden hacer grandes paellas con diferentes variedades. Cuando, digamos, el bomba entra en las casas y dices, bueno, el bomba para todo, para todas las paellas? Vale, yo te cuento, a ver, yo creo que ahí se han juntado varios factores. El principal para mí es que el bomba, variedad autóctona de Valencia, ¿vale? Es la variedad más antigua que existe. ¿Ah, sí? Sí. Hay escritos del siglo XVIII que ya hablan de la variedad bomba. ¿Qué ocurre? Que el bomba llega a un momento que desaparece. ¿Por qué? Porque al final el agricultor lo que quiere son variedades en el campo que produzcan más, que su rendimiento sea mayor, que tú obtengas más kilos por hectárea. Entonces el bomba es el arroz, como es tan antiguo, el menos productor. Normalmente las variedades nuevas que van lanzando van siendo más productoras. Entonces para el agricultor no era rentable. Entonces, aunque es la variedad más antigua que se conoce, desapareció. Pero hará cosa de, yo creo que ya prácticamente 20 años, comercialmente, como es un gran arroz, aunque tiene sus críticos, pero para mí el bomba... Los tiene. Sí, los tiene. Es un gran arroz. ¿Por qué? Porque al final
en general, a los valencianos, y yo creo que el valenciano es, digamos, el referente, bueno, por supuesto, de la paella valenciana, el valenciano yo creo que tenemos un paladar que nos gustan los granos secos y sueltos. Efectivamente. Y llegar al socarrat. Efectivamente. Entonces, en mi opinión, el grano con el que más fácilmente consigues esa textura, El éxito, ¿no? el éxito es con el bomba. Por ese motivo, hace cosa prácticamente 20 años, comercialmente interesó mucho. Y entonces ya no fue el agricultor, sino más bien los comercializadores quienes vieron la oportunidad. Y empezaron a pedir bomba. Y empezaron a vender el bomba, o sea, a recuperar esa variedad para venderla y que el agricultor la cultivase. Porque comercialmente se dieron cuenta que era muy potente. Y por eso ha continuado, y por eso en los últimos 20 años es la única variedad que se ha comercializado como monovarietal. Y el resto se han seguido mezclando. Nosotros lo que transmitimos es, el bomba es un gran arroz, por supuesto, es el que más nombre, por lo que hablamos. Sí. No solo tiene en Valencia, tiene también a nivel internacional, desde Australia, desde Estados Unidos, nos llaman directamente para comprarnos bomba. Tú en cambio vas a vender una albufera y tienes que transmitir las bondades de la variedad para que te la compren. Y a su vez, el importador y distribuidor tiene que transmitir las bondades para que también el consumidor final, restaurador o público final, lo compre. Lo que hemos dicho antes, bomba conocido, bomba éxito, bomba lo quiero comprar. Por supuesto. Aunque sea en precio, es el arroz que obviamente... Más caro. Claro, obviamente. Bueno, pues, ¿cuánto estamos aprendiendo?